Don Polo Ulloa, bienvenido a Voces sin Web. Mucho ha pasado. ¿En qué? 30. 30 años ya. 30 años. 1997, me acuerdo perfectamente, verte sin canas. Cierto. Han pasado las canas y han pasado las cosas. Empezando un proyectazo. En el 97 con Roxana Zúñiga y ese noticiero que hasta el día de hoy se mantiene. Sí, fue una forma interesante de ponerse a prueba. Yo no fui de la primera generación de Noticias Repretel, pero sí fue la generación que llegó 6 a 9 meses después. Y fue cuando empezó la parte fuerte, aunque había 2 noticieros hasta ese momento muy bien marcados. La opción que traía doña Roxana Zúñiga era muy interesante, totalmente disruptiva y que comenzó a ser muy querida por la gente. Y eso es lo más importante. Pero ella se mantuvo siempre tras bambalinas. Sí, ella era una persona que veía el detalle, que para mí eso es un trabajo en la dirección muy importante. Ella veía el detalle y se preocupaba por el detalle y más que por el detalle del contenido. El contenido periodístico tenía que ser distinto, no solo ameno, sino que tenía que ser de servicio. Y creo que eso fue uno de los puntos importantes de ese arranque de Noticias Repretel que llegó a consolidarse con el tiempo. Sí. Pero pasaron los años y te quedaste ahí comprometido con esa empresa, con esa institución, con esa marca. Llega un momento en el que se vienen cambios, se retira Roxana Zúñiga y ya el barco empieza como a tambalearse un poquito en términos de ¿y ahora para dónde agarro yo? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde me ubican? ¿Quién va a ser el capitán? ¿Dónde están los marineros? Y sí fueron procesos fuertes a lo interno, que también se dan en un contexto de una televisora que tuvo que cambiar un montón de cosas. Estamos hablando de que la televisora se nutría también de otro tipo de programas, era el tiempo de A Todo Dar, una entrada tremenda que fue importante para la empresa. Y también eran los tiempos también de que la gente veía noticias continuamente y podías ponerle un noticiero a las 6, como así se hizo, y podías tener un noticiero distinto a las 7 de la noche. Y era otra cosa. Eran buenos tiempos, creo yo, para el periodismo, porque había una competencia sana, había una competencia por temas, por noticias, más que por empresas en sí, y había una competencia en el sentido de que lo que queríamos todos era dar información de calidad. Vos después te comenzaron a ubicar en diferentes posiciones. Si estuviésemos enfrente de un ajedrez, alguien movía tu posición como una ficha, al punto que hasta llegaste a Monumental, te ponen en el noticiero de NC11 y después lo cierran y te devuelven de vuelta a Noticias Repretel. ¿Y qué pasó? Yo sentí que con el cierre de NC11, veámoslo así, yo fui de la camada de inicio de lo que fue NC11. En Informe 11 las noticias. Nace el 1 de diciembre del 2003. Y lo veo crecer, lo veo nacer, vuelvo a Noticias Repretel y con el paso precisamente de la salida de doña Roxana y la llegada de doña Marcela Angulo, me dicen, no, necesitamos reforzar Informe 11 las noticias
Y fue cuando junto con Alexis Rojas le dimos un cambio y le dimos un cambio de nombre para tratar de diferenciarnos aún más y me quedé ahí. Me mueven a Monumental, luego pasa lo que vos indicabas, de Monumental fueron casi 2 años y me mueven nuevamente a NC11. Yo siempre se lo dije a don Fernando Contreras, yo he sido y siempre he sido muy agradecido con la empresa. Fue una empresa que me permitió crecer en lo profesional y fue la empresa que me permitió llevar a mis hijos adelante. Mis hijos tenían la misma edad de NC11. Nacieron en el mismo año, nacieron 3 meses antes del nacimiento de NC11, de las noticias. E incluso ellos crecieron con eso. Y yo crecí con eso. Yo lo vi como un hijo más. El cierre de NC11 fue un golpe duro en ese sentido. Era como que te quitaran un hijo. Para mí fue eso. Y ya viendo otras posibilidades, surgió otra posibilidad, que fue la dirección de la parte de televisión del Grupo Extra, que venía en un cambio completo. Pero antes de eso, tú estuviste un rato con Randall en Noticias Repretel. Noticias Repretel. Correcto. ¿Por qué decidiste decir, se acabó? Más que todo fue más que todo aprovechar la oportunidad. Yo sentía que ya con el cierre de NC11 había salido un ciclo, se cerraba un ciclo. Yo podía seguir con la empresa, a mí se me dio la oportunidad de seguir con la empresa, me mantuve un mes y viendo, me sale esta otra oportunidad y considero de que hay momentos en que vos podés dar más construyendo que dando continuidad a un proyecto que no es el tuyo. ¿Cuántos años en Repretel? 24 años y un poquito, casi 25. Y después de 25 años, en estos últimos 2 años y resto. 2 años y resto, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué es esta tormenta de opciones que agarrás y que tenés que dejar o te dicen que ya no te necesitan más? Pienso que hay una situación importante en la coyuntura de los medios. Los medios están persiguiendo ahora el cambio a la parte digital, lo cual no es malo, pero no está siendo debidamente planificado. ¿A qué voy con esto? Cuando a mí me dicen del Grupo Extra, vamos a hacer un medio, me dicen, nuestro objetivo es competir directamente con los medios grandes, con Teletica, con Repretel, alcanzar a lo que ya en ese momento tenía Multimedios, y me dicen, bueno, hay que crearlo, hay que crear la estructura, y yo me baso en una estructura de crear para competir a esos medios. Y las cosas cambian radicalmente en la parte operativa, en la parte financiera. Yo sé y lo sé porque así se lo indicamos muchas veces a los dueños. Esto no es una carrera de que mañana ibas a recibir los beneficios, ibas a recibir una gran cantidad de publicidad, no. Eso es una maratón. Tienes que empezar poquito a poco y luego empezar a ganar. Tal vez hubo desesperación y se decidió sencillamente reducirlo todo nuevamente, y ahí es donde yo sencillamente me dice, no, ya no necesitamos un director, lo que necesitamos es algo más bajo. Yo creo, y lo escribí en algún momento, no sé si coincidirás, en que
no empezaron de pequeño a grande. No, No empezaron gradualmente. no, No midieron bien el mercado. exacto. Extra nació muerto porque nació con tanta inversión que se robaron a todo mundo de multimedios, se llevaron hasta el gerente director de multimedios y pensaron que armando una estructura lo más grande posible iba a ser la fórmula perfecta para competir con los grandes. Y Extra venía de haber quebrado. Correcto. Yo siento que había mucha más visión y el hecho de tener una gran fortaleza al principio económica le, le dio la luz verde a que se puede pensar en algo grande. No creció poco a poco. En eso tenés toda la razón. No creció poco a poco y ese tal vez haya sido el pecado. Y el pecado, te lo digo Ujú. honestamente, que yo lo he vivido también, Sí, porque así pasó con Canal 9. Exactamente igual. Una millonaria inversión que nació con todos los juguetes de televisión y la vela se acabó muy rápido. muy rápido. Yo siento que es que aquí queremos tener ganancias muy rápido. ¿Quién no está entendiendo el mercado de los medios de comunicación y por qué siguen fallando y cayendo en los mismos errores? Creo que el, el problema que tenemos en este momento es que los medios de comunicación son personalistas en su dirección no editorial. Estamos hablando de que dependen de una sola persona, no son, aunque parezcan empresas consolidadas, son gente que dependen de lo que quiera ver una persona. Y esa persona moldea todo a su alrededor. Creo que ese es el problema que se está dando en este momento. No hay, aunque haya estudios de mercado que te puedan decir que una marca, que un producto va a ser exitoso o puede ser exitoso, el hecho de que sea tan personalista y yo quiera que, mira, quiero tener más ganancias o jalar los anunciantes que tiene una empresa consolidada por más de 60 años, otra que tiene más de 30 años, eso es lo que yo creo que nos está comiendo las ansias. Queremos tener ese mismo nivel y no es, eso es, el construir audiencia no es fácil, vos lo sabes. Sí. Construir audiencia es algo de todos los días y día a día, minuto a minuto. Vos lo dijiste, es una maratón, Es una no maratón. es un sprint. Exacto. Y el problema es que muchos empresarios, inversionistas, publicistas, piensan que no es así, que el país tiene la capacidad de dar para todos. Y yo creo que el pastel es mucho más pequeño cada día, más con la parte digital. Pero no quiero salirme del carril porque cuando yo te pregunto qué pasó, yo quiero escuchar de Paul Ulloa qué pasó después, porque te fuiste de Extra y después llegaste a Colombia. Correcto. 7 meses sin trabajo, para empezar. Y en Colombia te vuelve a pasar lo mismo. En Colombia algo no hizo clic. Y no sé qué pasó, te voy a ser sincero, a estas alturas de todo no sé qué pasó, no recibí una retroalimentación de ver qué fue lo que pasó. Pero un momento, Evelyn Hashler trabajó con usted Es mi amiga, en Repetel. correcto, es mi amiga y te lo digo así. Y yo sé que ella hizo sacrificios personales para que yo llegara ahí. Lo que pasa es que también la empresa quiere hacer cambios, me parece bien, pero tenés que hacer cambios estratégicos, tenés que hacer
cambios sin descuidar a lo que ya tenés, como por ejemplo, y ese es el asunto de los medios tradicionales, tenés que cuidar lo que ya tenés. Tienes que cuidar lo que te ha hecho, lo que te ha llegado, te ha hecho llegar hasta ahí. Sí, esa audiencia cautiva. Esa audiencia que ya está con vos. Siento que se quieren hacer cambios muy apresurados sin tomar en cuenta eso. Pero ¿quién entonces era tu jefe? Porque si Evelyn hizo sacrificios hasta personales para que estuvieras vos ahí. Entramos en un proceso de cosas que pasan, esas cosas que pasan. Evelyn tuvo que irse casi mes y medio por una operación y yo sencillamente quedo ahí y no quedo aislado. No recibo ni siquiera la llamada de la dueña como para ver, mira cómo les va, ¿no? Sencillamente había que asumir lo que Evelyn no podía hacer, asumir los programas, y el más de todo lo del día a día. Y es el día a día lo que te come. Lo que sí, y yo se los dije ahora al final, es, y ese es un punto que hay que revisar constantemente, los medios han tratado de hacer su organización en tan pequeño que estás llegando a los límites críticos de que tenés que hacer todo vos. Entonces Evelyn regresa y la noticia fue, Paul, ya no estás con nosotros. Prácticamente que fueron semana y media. O sea, a la dueña no le gustó algo. Algo no le gustó. Que nunca supiste qué fue. Nunca supe qué fue. Y ahora vas a una nueva aventura. Vamos a iniciar con Canal 1. Creo que es también una estructura pequeña. El reto es bonito. A mí me gusta el reto. De sacar cosas, tal vez no con tantos recursos como se tenían antes, pero creo que la calidad debe prevalecerse, la credibilidad debe prevalecer. Y eso es esa es mi misión. Mi misión es mantener buenos estándares de credibilidad para que un medio pueda crecer. ¿Cuándo Paul Ulloa va a decir, basta ya de medios de comunicación? Ya me di cuenta que es hora de dar un paso al lado. Mira, eso no ha sido por ego propio. De que mantenerme en los medios no ha sido por ego propio. El mercado está muy difícil y el mercado para los periodistas está cada vez más difícil. Te lo digo porque tengo a un hijo periodista de 23 años que también tiene estos mismos problemas de encontrar trabajo. Estamos en los dos extremos. Primero, yo que puedo estar sobrecalificado para una empresa de comunicación, para una agencia de comunicación, que lo que busca es un junior. Y el junior que está ahí, que tiene todas las facilidades técnicas para hacerlo, pero que no tiene la experiencia. Entonces ve qué complicado. Ve que sin sentido que en este momento los dos polos estén con problemas de empleo. Cuando usted conversa con su hijo, ¿cómo tratan de desgranar este grave problema de empleo para los periodistas? Yo siento que también las empresas en todo el ámbito de la comunicación están extremando al sistema. ¿En qué sentido? Ahora para un comunicador tenés que saber de diseño gráfico, tenés que saber un montón de cosas. Y vos lo ves en lo que ellos solicitan. Está bien, tenés que tener conocimientos en esto. Me parece excelente me parece bien que haya que autogestionarse en algunas cosas. Pero también
se está precarizando la profesión en el sentido de que tenés que asumir muchas más cosas y estás descuidando lo que vos sos en realidad. El ser periodista, como decía, y esto es una cosa que me quedó muy grabada desde los primeros días, es un notario de la actualidad, decía don Rodrigo Fournier. Y eso no ha cambiado en todos los sentidos. No solo el periodista de medios, sino el periodista de agencia, el periodista que comunica, el comunicador que sale de gobierno. En todos sentidos se está precarizando. ¿En qué? En que se tiene que asumir demasiadas funciones por un mismo salario y se está descuidando el fin de la profesión en ese sentido. Eso es lo que nosotros analizamos. Yo lo veo con él y él, como te digo, tiene experiencia, incluso tiene experiencia en medios, poca, pero tiene, y no lo contratan. Yo tengo más experiencia en medios y lo que andan buscando es un junior, pero un junior que ya tenga experiencia. Entonces, no sé, a veces siento que también las áreas de recursos humanos están demasiado dependientes de la tecnología, de la IA, que filtra un montón de cosas y no se están dando cuenta en las personas que realmente están detrás de un currículo. No están haciendo entrevistas, no están haciendo, sencillamente se olvidó la parte humana. Y eso es si vas a contratar a un periodista que es un científico de la actualidad y una persona que ve la parte humana también, estás olvidándote de esa parte. De todas estas desventuras, de todos estos problemas que has sufrido en los últimos 2 años y medio, ¿cuál te ha dolido más? Me dolió muchísimo más la extra porque el proyecto continúa en el sentido de que es una empresa que puede dar más. La extra está para mucho más. Es el primer experimento multimedia que hay en el país. Y darle forma y después desbaratar el rompecabezas, eso duele. Duele despedir gente. A mí me tocó despedir a un grupo muy importante de personas, gente de mi absoluta confianza, gente que yo traje. Y me dolió despedir a amigos que sencillamente me dijeron el proceso llega hasta aquí y si no los despedís vos, vas vos. ¿Okay? Así de simple. Y al final fui yo también. Entonces, la extra es lo que más me ha dolido en este momento. Bueno, pues muchos éxitos en esta nueva aventura. Yo siempre he creído que a las personas que hacen bien su trabajo nunca les debe faltar trabajo. Pero también coincido en que esta tempestad que están viviendo los medios en Costa Rica está haciendo que personas valiosas como vos, comprometidas y que lo probaste por 25 años en una empresa, estén sufriendo los vaivenes y los caprichos de ciertas personas que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Gracias, Fred, más bien por la oportunidad. Yo sí creo que es necesario también ver el otro lado. El consumidor de noticias ha cambiado, estamos de acuerdo, pero el consumidor de noticias tiene que ser más educado. No estamos educados, no sabemos, la gente no sabe qué hace un periodista. La gente no lo sabe. También los políticos se han encargado de desprestigiarnos. Es cierto, pero si la gente fuera educada en qué hace un periodista, cuál es su función dentro de una sociedad, que es importante. Por más que el político te desprestigie, porque a mí me han tratado de desprestigiar y no lo han logrado. Por más que el político te desprestigie, no cala en la gente, que es lo más importante, que es algo que nos debemos.
Éxitos. Gracias, Fred.